Ahí en el colectivo, hay un fascine que lo dedicáis exclusivamente a la conciliación. Y yo quería preguntarte por qué. ¿Cómo lleváis a decidir, vale, este problema, esta problemática, esta situación, ¿no? Este desencuentro, es lo suficientemente importante y a nosotras nos toca tanto que le vamos a dedicar un monográfico? Pues mira, la única que tiene hijos del colectivo soy yo. Y yo fui durante un momentito madre soltera, luego madre a rejuntar y luego de esa rejuntar. He tenido una vida un poco movimiento en el que yo siempre voy a tener un hijo y esa es mi carga como madre de tener un hijo y ocuparme de él y todo perfecto. Entonces, claro, llegó un momento en el que dijimos, oye, no se está hablando de esto. Está- En España se empezaba a hablar y hay el libro que me lo he apuntado para que no se me acuerde, Yo no renuncio, o mi historia de no conciliación de Laura Baena, es la que me dio un poco la chispita. Y dije, oye, este libro está súper bien, ella había crecido en el colectivo Malas Madres y todo, entonces todo ese colectivo y toda esa reflexión que existía en España, en Bélgica era inexistente. En Bélgica, en Túnez, en Italia, donde tengo varias amigas en las que hablábamos mucho sobre maternidades. Entonces, claro, yo sí he sido una de las primeras a ser mamá. Y ahora mis amigas, un poco fuera del grupo de la bastarda, empezaron a ser mamás y cada uno, siempre me llamaba, siempre les decía, llamarme, y nadie me llamaba. Pero cuando nos veían me decían, Marta, mira, he tenido este problema, tal, y digo, oye, ¿por qué no me llaman? Me dice, es que no hay espacios en las que podamos llamar una mamá a otra mamá diciendo, oye, mira, que el niño no me coge bien la teta. ¿Qué hago? Porque no lo sabes, porque las madres ya no transmiten esa información, porque nosotras las mujeres que estamos a lo mejor a 2000 kilómetros, nuestras madres no pueden hacer eso por nosotras, o otras mujeres que no tienen la suerte de tener madre, o que no tienen otra en sus Una red espacios. de mujeres. Ujú. Claro, ya no existen esas redes que existían antes en las que transmitíamos esa ayuda, esa información, ese apoyo moral, porque en realidad los primeros meses tú necesitas apoyo moral. Ayuda en muchas cosas, pero apoyo moral también. Y claro, en ese instante dije, lo hablé con ellas y una de ellas no participó justamente porque ella estaba naciendo un poco en su activismo asiofeminista, feminismo asiático. Entonces no era el momento para ella y decidimos nosotras dos, una que decidió no ser mamá y otra que está buscando ser mamá. Y yo decidimos que era una temática importante porque aunque fuésemos padres o no fuésemos padres, siempre nos iba a influenciar. Porque la conciliación mía va a impactar a mi colega, mi compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que cogerme los miércoles en los países francófonos, los miércoles por la tarde no hay cole. Los niños no van al colegio. Entonces, si yo me tengo que coger todos los miércoles, mi compañera va a tener que estar allí todos los miércoles Mm. para cubrirme. Y no le van a pagar más por eso. Eso no es conciliación, eso es injusticia. Entonces, claro, en todas esas perspectivas hay que tenerlas en cuenta, porque no porque ella haya decidido no tener hijos, tiene que pagar con su tiempo. Porque ella puede tener que querer tiempo para tener una pareja, para leerse un libro, para sacar a su mascota de paseo, para no hacer nada para lo que quiera. Entonces, esa parte era muy importante. Nos costó mucho al principio porque es un aspecto que está poco tratado en el feminismo. Una vez que eres madre, tú tienes un poco la impresión de que te sacan del grupito de feministas. Ya no cabes, porque no puedes venir con un bebé de 6 meses que llora cada 3 minutos. Muchas veces no puedes venir con la teta fuera porque les estás dando la teta y porque molestas, porque tal. Y los horarios son siempre a partir de las 8 y tú a las 8 el niño está acostado. Y tú te aprovechas y te acuestas con él si puedes. Entonces, esa parte era un poco difícil encontrar un poco la base científica, estudios y tal. Y hay una parte muy institucional que te dice, la conciliación es esto. Y nosotros nos dimos cuenta que era todo menos conciliación. Aquello Total. era todo menos conciliación y servía no a conciliar, servía a que, vale, las mujeres habéis llegado al mercado de trabajo, pero vais a seguir haciendo el mismo trabajo por dos. Y si, Claro, si eres madre, por tres.
Y punto. Y eso no es conciliación, que da igual que tú me pagues 4 meses, que estés fuera por maternidad, es que los 8, 18 años, hasta que el niño se te vaya de casa, sí se va. ¿Qué hago con él? O por ejemplo, las guarderías hay en verano, pero a partir de 3 años ya el cole no hay verano. ¿Y qué haces con tus veranos? ¿Qué haces con los niños? Es que es como absurdo. Todo. Y bueno, y absurdo es que, por ejemplo, ya en Bélgica a mí me acuerdo que cuando llamé a la guardería para pedir que plaza en la guardería, yo estaba embarazada de 3 meses, ¿eh? Me dijo, ay señora, ha llegado usted un poco tarde. Le digo, ¿qué pasa? ¿Que tengo que llamar antes de concebirlo? ¿O cómo? El día que lo concibo yo te llamo? Y si sale, sale, y si no, no. Y cogí plaza por poquito. Entonces, claro, yo cuando les contaba eso a mis compañeras, dijo, eso es una temática, pero intentemos llegar a algo que no sea proponer siempre las típicas, vale, Soluciones, ¿no? claro, hay que dar más tiempo a las mujeres, porque siempre encima luego la maternidad te va a pesar a ti más y a tu marido cuando tu marido va a decir, oye, es que tengo que ir a recoger al niño, le van a preguntar, ¿y tu mujer dónde está? Y eso yo lo tengo ahora mismo, por ejemplo, que vivo aquí, yo trabajo mucho en el extranjero, yo me voy durante 10 días, una semana, y es mi marido el que se ocupa de la casa, se ocupa del niño, y eso a mucha gente le parece que yo estoy abandonando a mi hijo, Ya. cuando de toda la vida en nuestros pueblos los padres han ido a trabajar a Madrid, el papá siempre se iba a trabajar a Madrid, volvía cada 10 días o no volvía, volvía cada 3 meses, etcétera, etcétera. Y nunca se ha dicho que estaba abandonando a sus hijos, se decía que se iba a ganarse el pan. Pero las mujeres cuando lo hacemos no nos ganamos el pan, abandonamos a nuestros hijos. Aunque el niño esté bien y esté rodeado de familia, rodeado de personas que lo cuidan y no haya ningún problema. Entonces, ahí hay que pensar que la conciliación no solo las mujeres concilian, los hombres también concilian. Claro, es muy interesante en los textos que escribes porque aparece, ¿no? El el discurso de muchas personas, no solo mujeres, también hombres, que hablan de cómo concilian, porque es importante. Y en ese texto a mí me quedaba muy claro que cuando intentamos conciliar hay un gran desequilibrio, ¿no? Porque la conciliación se supone que nos tiene que llevar a un equilibrio entre nuestra esfera profesional y todo el resto de nuestra vida, pero no es cierto, ¿no? Es todo menos eso y queda muy claro en el texto. A mí me atravesaba siempre una pregunta y es que ese desequilibrio no es igual para todas las personas. Quiero decir, ¿no? Hay como rasgos generales. Quiero decir, las mujeres renuncian más a unas cosas, los hombres a otras. En algunos sitios se renuncia más a... No, porque al final conciliar básicamente es renunciar, ¿no? Sí, sí, Renunciar a una cosa por otra. es totalmente renunciar. Y a mí me gusta esa parte de la de que la conciliación no es una confluencia justa. Solo hay que ver que cuando te hablan de conciliar, tienes que tener hijos para que te hablen de conciliar. Y eso no es una realidad. La realidad es que las personas que tienen personas enfermas en su familia, personas discapacitadas, personas que necesitan, ya no solo que tengas un problema de ese tipo, pero que tengas un disgusto muy grande y ya, que te ha dejado el novio, que te has separado, que se te han separado los hijos, que cosas que te pueden pasar en la vida o disgustos que pierdes a alguien en tu vida, en ese momento eso es una conciliación. Pero nunca te van a hablar de conciliación, solo te van a hablar de conciliación cuando hay niños. Ya cuando hablamos de conciliación y niños, para ser un poco específico, las mujeres van a perder siempre más. Y lo que más van a perder es contacto con la familia, con los amigos y consigo mismo. Porque el trabajo lo tienen que seguir haciendo porque se necesita dinero para vivir y los dos trabajan y en la sociedad actual en la que vivimos ya no es como antes que una persona podía trabajar y una familia podía vivir. Ahora las dos personas trabajan y apenas podemos vivir. Que eso también es una cuestión que saca mucho Silvia Federici, que cómo hemos llegado a un punto en el que la sociedad en la que vivimos necesitamos ya que los dos trabajen, ya es que no es que podamos elegir trabajar o no, es que lo necesitamos. Entonces ya no, es muy feminista trabajar y todo lo que tú quieras, pero el sistema está haciendo que nos exploten. Y yo no Claro, quiero ser explotada como un hombre, yo quiero tener derechos, no ser explotada como un hombre. Entonces, esa parte es importante. ¿Y qué pierden las mujeres? Las mujeres pierden tiempo para dedicárselas a ellas, para leer un libro. Pregúntale a una mamá de un niño de menos de 4 años cuántos libros se ha leído en los últimos 4 años. Seguramente te dirá que ninguno. Y tiene toda la razón del mundo. Aunque antes fuera una lectora
increíble. Pregúntale a una mamá cuándo es la última vez que fue a natación. Yo tengo unos amigos que son los dos muy feministas y siempre discutíamos mucho porque decía, y ella me decía, ¿sabes lo que pasa? Que los hombres los han enseñado a imponerse. Y él me dice, yo me voy a correr. La niña esté donde esté, el niño donde esté, él se va a correr y se va a pegar 1 hora y media corriendo. Cuando yo la llamo, pues, vente, nos vamos a tomar una cervecita, me dice, es que la niña, es que el niño, es que tal. Le digo, pero tú, él lo piensa cuando dice, no, pero yo, y claro, y las mujeres también tenemos dificultad de salir de eso. Claro, Y es que tienes no, que hacer un esfuerzo para pensarlo, ¿sabes? No es que no te sale solo, es que hay que hacer un gran esfuerzo y ya no sé, y a mí a veces me pasa, ¿no? Que no sé si me cuesta más esfuerzo pensar en tomarme el tiempo que renunciar a él. Digo, "Ah, pues prefiero casi renunciar". claro, y eso es un problema. Y bueno, hay ciertas personas que tienen facilidad, que tienen personas al lado que te pueden ayudar, que hay abuelos, hay tíos, hay gente que quiere sostenerte y que quiere crear esos lazos y ayudarte, y que eso salva muchísimas parejas, muchísimas mujeres de la depresión, y es muy, muy importante. Pero eso no significa que estén conciliando, no porque estemos explotando a abuelitos de 70 años, estamos conciliando. Y los abuelos tienen derecho también a su vida, tienen derecho a vivir y a poder cuidar a los niños cuando quieran, y que no sea un trabajo más que tienen. Para mí es muy importante decir que, claro, si estamos delante de tantas cosas que no están funcionando, las mujeres se privan de sus salidas, se privan de trabajo, de aceptar ciertos trabajos. Yo no he hecho ciertos trabajos porque implicaban que yo tenía que cambiarme de residencia, que implicaba que voy a estar fuera de casa 3 meses, implicaban que a lo mejor iba a ganar muchísimo más que mi compañero, y mi compañero se iba a sentir un poco disminuido. Hay muchas cosas a tener en cuenta como mujer. Los hombres, ¿qué les pasa a los hombres? Los hombres, cuando se ocupan de sus hijos bien, y gracias a la diosa, tengo muchos amigos que se ocupan bien de sus hijos y que han cogido una parte muy importante en la conciliación, me dicen, claro, pero es que a nosotros en el trabajo no nos dejan, en plan de, yo quiero pedir días porque son las vacaciones del niño y nos vamos a coger mitad y mitad, o esta vez me toca a mí cogérmelas enteras porque yo tengo más flexibilidad, y no me dejan. O cuando tengo que salir antes, siempre te preguntas de la típica pregunta, ¿y tu mujer dónde está? Como si fuera la parte principal es que las mujeres se ocupan de los niños, de los enfermos, de las personas mayores. Todo lo que es el care, los cuidados, lo que se llama los cuidados, siempre recae en las mujeres. Y sobre todo en cierto, que sea de forma gratuita o que sea de forma pagada. En realidad, entonces, pues sí, luego los hombres pueden, cuando van a conciliar, lo que van a hacer es, por ejemplo, de un amigo dice, pues juego muchísimo menos a la Play. O, claro, yo digo, pues sí, como yo leo muchísimo menos. Pero claro, son cosas que a veces que tienen mucho menos impacto en su vida que el impacto que tiene la de las mujeres. Y también porque es fisiológico, y hay que decirse las cosas como son. Los primeros 6 meses de madre y de padre no son iguales. Ni los primeros años, diría, no son iguales. Sobre todo si tienes ciertos tipos de cododó, que duermas con el bebé, que des la teta, no la des, Mal etc. hecho. Hay cosas que son fisiológicas y no hay que negarlas, y no hay que decir que esto no existe y que somos todos iguales. No, tú tienes que pasar por un puerperio, tienes que pasar por una cuarentena, etcétera, etcétera, y eso es un gasto energético, mental, etcétera, a nivel Muy alto. hormonal muy importante. Pero bueno, también los hombres, cuando hacen lo que se debería esperar de ellos en una sociedad igualitaria, son criticados por otros hombres. Dice, Mm. tu mujer te tiene cogido por los huevos, ay, ¿quién lleva los pantalones en la casa? Pues, tu mujer te manda. Digo, aunque le salga de él, y aunque le hayan mandado a la mujer, ¿y tú quién eres para decirle? Son sus Claro, hijos también. yo también hay como, yo también noto como si hubiera una mirada de que de ese hombre es poco profesional. Quiero decir, como que es poco exitoso en su mundo profesional, ¿no? Cuando se dedica más a los cuidados es como, pues es porque realmente a lo mejor, ¿no? Que Es no es que, como una elección propia, que es como, bueno, pues ya la mujer, como la mujer trabaja y gana más pasta, pues él se ha tenido que quedar cuidando a los hijos y a lo mejor no se valora pobrecito, ese pobrecito. deseo, ¿no? De que a lo mejor ha sido algo totalmente decidido, planificado y conciliado entre los dos, ¿no? Y que le guste. Y que hay hombres que les gusta ese, y les gusta más estar con los niños que irse a trabajar en una oficina
o irse a trabajar en una fábrica, da igual. El caso es que, sobre todo lo del éxito, el éxito es importante para los hombres, no para las mujeres. Socialmente construido es el hombre exitoso y es más, cuando los hombres tienen hijos, suelen revalorizar su carrera porque van a estar vistos como alguien más responsable, que va a trabajar más duro porque necesita sacar a la familia adelante y la mujer eh, al revés, va a faltar mucho más de trabajo porque el niño se le va a poner malo, va a ser más descuidada, no tiene la cabeza donde la tiene que tener. Y claro, si ahí inversan los roles y le haces al hombre que salga más pronto porque tiene que ir a recoger a los niños, que haga esto, que haga lo otro, pues ahí ella dice, es que no estás cumpliendo con tu rol de ser un hombre exitoso y cuidar y aportar el pan a tu familia. Siempre es lo mismo, los roles que tenemos, que nos han vendido desde pequeños, de el rosa y el azul, el exitoso y la cariñosa, todos esos roles, esa bipolarización de la sociedad entre las mujeres tienen estas categorías y no pueden salir, y los hombres tienen estas categorías y no pueden salir. En cuanto las inversamos, que sea en la vida normal o que sea en el aspecto de comunicación, de la conciliación, te vas a encontrar con eso, con que ese hombre pues ya no es digno de ser un hombre como debería ser. Y es Marta, una pena. ¿y has visto mucha diferencia en la conciliación con respecto a, bueno, el origen de las personas? Pues si se concilia de manera diferente en los países árabo-musulmanes, por ejemplo, en los que has vivido, entre las zonas rurales y urbanas, en las clases sociales, ¿hay ahí como también unas diferencias claras a la hora de conciliar? O sea, yo me imagino, la gente que tiene pasta no tiene tanto problema para conciliar porque al final todo se soluciona un poco poniendo sobre la mesa el dinero. ¿O no? ¿O no? No lo sé, te ¿O pregunto, no? te pregunto. Sí, por ejemplo, tenía el hecho de vivir en países en el que los cuidados sean tan baratos, por ejemplo, en los países como Marruecos, Egipto, Túnez, contratar a alguien para que haga los cuidados y que haga la limpieza es mucho más barato y eso implica que mucha gente de una clase social está muy acostumbrada a ella y no quieren salir de esa costumbre porque, claro, todo ese peso sabemos que va a recaer sobre la mujer casi isófato en cuanto se quita esa persona. Entonces, se ve una clara diferencia entre las personas que tienen el poder adquisitivo para comprar el tiempo de otras mujeres para que hagan eso que la sociedad dice que tienen que hacer las mujeres, que es limpiar y cuidar, porque no hay que negarnos las cosas, que nunca pagamos a hombres para hacer eso. Son las mujeres que van a dejar de tener tiempo con sus hijos, con su familia y tiempo para venir a hacer, para que nosotros tengamos tiempo. Y eso es así. Y a mí, por ejemplo, yo he tenido muchísima dificultad para tener a alguien que me ayudase en casa cuando era una mujer sola con un trabajo de 8 horas en un país en el que no tenía familia. Al final necesité a alguien para que me Claro. cuidase al niño para poder acabar las reuniones, porque claro, yo tenía reuniones hasta las 8 de la tarde y el niño estaba desde las 6 en casa. Entonces, a mí me costó ese aspecto feminista ¿de verdad que se puede pagar a otra mujer y seguir siendo feminista? Yo tuve muchísimas discusiones con todas mis compañeras feministas sobre ese tema y yo sigo diciendo que es complicado si no la pagas bien, si no, bueno, hay que poner muchas cosas sobre la mesa. Partiendo de eso, esas mujeres, por ejemplo, yo tengo mujeres en mi familia, mujeres en mi entorno, que sean migradas o no migradas, que hacen el cuidado de las casas, hacen el cuidado, y esas mujeres lo tienen mucho más difícil. Una de mis mejores amigas lleva 7 años sin ver a su hijo. ¿Por qué no puede Maravilloso. volver al país? Y claro, cuando tú te quejas porque a ti el niño te está molestando todo el día y tú sabes que ella a sus hijas no las ha visto desde hace 7 años, tú dices, no tenemos todos los mismos. Porque ahí ella no está conciliando, ella se ha tenido que ir de un país para poder aportarle a sus hijos lo mínimo, para poder ir al cole, para poder llegar un día a lo mejor a la universidad. Entonces, claro, no todos tenemos los mismos privilegios. Y cuando hablamos de las personas pobres, y de personas racializadas, por ejemplo, ahí ya hay muchos más problemas porque son personas que van a hacer ese tipo de trabajo. Va a ser trabajo en el que tienen dobles trabajos. En realidad tienen varias casas, llegan súper tarde, sus hijos se duermen solos, comen solos, etcétera, etcétera. Y eso en las grandes ciudades se ve muchísimo. Los pequeños pueblos, en las ciudades pequeñitas, se ve muchísimo menos. Es otro ambiente porque suele haber también abuelos cerca, porque hay tíos, porque hay también una comunidad. Por ejemplo, a mí me han recogido el niño las vecinas, me ha recogido el niño un poco y no pasa nada. Y hay un poco esa comuna que podemos hacer comuna cuando nos conocemos. Cuando tú vives en un bloque de 10 pisos,
pues no conoces a tus vecinos y no te van a ir a buscar al niño. Y es más, del cole no se lo van a dar a nadie. Y, Y y no te mejor. imaginas que no se lo den a nadie. Pero me refiero a que todo, la conciliación va a cambiar muchísimo de el origen social, si eres una persona migrada o no migrada, si eres una persona sola o no. Las mujeres solteras con hijos son las que más sufren. Y en Ya, todos los países, familias y en cualquier, da igual que sea un país más avanzado como puede ser la Noruega, da igual, porque tienen que coger, tienen que tirar para adelante con todo. Entonces eso es importante recordarlo. Y la ruralidad, pues esto que ese aspecto de comunidad, pues diferente. Pero no porque tú tengamos a personas allá al lado que nos puedan ayudar, es una ayuda, no es una cosa que debe. El sistema está haciendo que se convierta también en no solo una ayuda, pero una, una obligación porque no tienes otro, en verano no tienes dónde dejarlo. Se te acaba a las 2 tienes que ir a buscar al niño y si tú trabajas de tarde, ¿dónde lo metes? Que los Mm, dejamos delante de las pantallas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta que la interseccionalidad en la cuestión de la conciliación es muy importante y las soluciones no pueden ser las mismas. Tú no puedes dar la misma solución a una persona que tiene capacidad de salir del trabajo a una cierta hora, tiene una capacidad de teletrabajar, etcétera, que a una persona que trabaja en un supermercado 8 horas, 10 horas de pie y cuando llega a casa se tiene que conciliar. No puede ser igual. es igual. Y justamente ese equilibrio hay que romperlo, no hay un equilibrio. Ese equilibrio no existe, el capitalismo se lo ha inventado, nuestros países se lo inventan y lleva siendo así desde que empezamos a hablar de conciliación en los años 90. Y nos damos cuenta que no solo no se ha arreglado, se ha empeorado. La natalidad en España es la más baja. Y cuando los estudios preguntan por qué las mujeres no tienen hijos, muchas mujeres, ¿por qué? No puedo. Desgraciadamente no pueden, pero también hay una parte que porque ya no quieren y pueden hacer lo que quieran. Y eso me parece genial. Y en Sí, todo quiero el decir, el no respeto, poder puede ser es que no puedo tenerlo como yo querría tenerlo, ¿no? No sí, puedo claro. hacer mi Yo- vida y tener un hijo o una hija al mismo tiempo. No se puede. No puedo vivir como yo querría. y el nivel de exigencia también, y eso hay que decirlo, el nivel de exigencia que nos tienen a las madres es una locura. Yo creo que hace 20 años éramos muchísimo menos exigentes con las madres y con los niños. Que no te exigían que tu niño con 7 años sea un genio de las matemáticas y que tiene que controlar sus emociones y que tiene que leer y que tiene... Mira, y las madres tienes que hacerle todo bio, etcétera, etcétera. Pues no, mi hijo no va a poder comer bio porque si el bio me cuesta 6 euros y solo tengo 3 para eso, pues va a ser así. Y hay Mm, mucho, te juzgan por no ser toda la buena madre que tienes que ser, porque claro, si tú no haces las cosas como se suelen hacer, pues ya eres mala madre. Entonces es importante tenerlo en cuenta que esa presión a las mujeres tampoco le está ayudando a nada. querer ser madre, porque están viendo que, bueno, yo lo desaconsejo muy a todas mis amigas lo de tener hijos, que si vais a tener hijos, yo os apoyo y estaré ahí para vosotras. Pero si os lo estáis pensando, Seguir pensando. que no pasa nada. Pero Marta, dime, hay un término que yo no he podido traducir al español, sería algo así como desconciliar, ¿no? Que es como, bueno, como no podemos conciliar, a lo mejor lo que hay que hacer es otra cosa, ¿no? Y hay que poner un poco en cuestión este sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Que no da posibilidad de conciliar de ninguna manera. sí, claro, el término existe y viene del español. En realidad los que lo han inventado en Barcelona. Y yo lo saqué de un texto que se llama Malabaristas de la vida, Ujú. que es muy interesante y que cuenta un poco las experiencias de las madres, de cómo hacen para hacer malabarismos entre el trabajo, los niños, la casa, su marido, tener un cuerpo 10. Bueno, toda la locura que se nos exige a las mujeres, que yo digo, te hacen falta 36 horas cada hora. Ya no es ni por día, es cada hora. Entonces, esa parte de desconciliar viene un poco de todo el movimiento de descolonización que viene un poco de Latinoamérica y que explica que nos están vendiendo una cosa que no es realista y que no nos viene bien a nosotros como planeta, ni como sociedad, ni como mujeres. Porque la conciliación se ha adaptado al trabajo. Tiene en cuenta que el trabajo es la base de todo y todo lo que es tu vida es satélite.
está alrededor. Y tú tienes que ir saltando del trabajo siempre a lo otro. Entonces nosotros decíamos, ¿qué habéis hecho vosotras para no volveros locas? Es lo que le preguntaba yo a las mujeres que entrevistaba, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Y hay muchas de ellas que me decían, yo estaba a punto de volverme loca. Y tenía un niño, estaba sola, tenía un niño, tenía un trabajo y ganaba bien mi vida, pero tuve que dejar el trabajo. Es que si no dejaba el trabajo, eh, iba a ser una madre loquísima que algún día se me iba a ir la pinza y iba a pasar cualquier cosa porque vas conduciendo como una loca, porque vas estresada a todos los sitios. Entonces dije, me voy a coger otro tipo de trabajo en el que gane menos dinero, a lo mejor me tengo que ir del sitio donde estoy, tengo que cambiar de vida, pero claro, eso todo eran soluciones personales. Y otras soluciones que no fueron de motu propio, como se quiere decir, que las echaron porque a su hijo lo han hospitalizado 10 días y como no vino a trabajar 10 días, te echan. Y no puedes hacer nada, te echan. O como no trabajas todo lo que tienes que trabajar, porque a lo mejor tu hijo tiene la mala suerte que ha tenido un cáncer, pues te echan. Entonces, eso no puede ser la conciliación. La conciliación tiene que ser que vivamos en el mundo en el que lo central no sea el trabajo, lo central sea los La vida. cuidados y el ser humano. Porque nos pueden vender todo lo que quieran de que el trabajo es fundamental, pero si a ti nadie te está haciendo de comer, ni cambiándote ¿cómo se dice? De El pañal. paquete, el pañal, ni haciéndote la cama, si eso no está, esa base de alimentación, limpieza y vida no existe, no hay capital. Una persona que no come dejará de trabajar. Esto es claro. Entonces, la sociedad capitalista ha cogido y a todo lo que es los servicios de todo lo que hacían las mujeres, los cuidados y todo eso, se lo hemos dejado a las mujeres, porque de todas maneras vamos a amontonarlo ahí y Alguien lo nosotros hará. sí, y Ellas alguien lo lo hará. harán. Y claro, lo estamos haciendo gratuitamente para que el capital pueda seguir aumentando en una forma de locura en la que gente tiene millones y millones de euros y otra persona, y la mayoría de las personas no tienen de qué vivir. Y todas esas personas se explotan a sí mismas. Y ya nos estamos llegando a un punto en el que nos explotamos a nosotros mismos. Yo soy mi propio jefe y yo me exploto a mí mismo para ese famoso éxito, el sueño americano, etcétera. Entonces, lo importante para mí es que empecemos a pensar las políticas públicas, porque ya no hablo de cómo nos tenemos que comportar nosotros, es cómo se tienen que comportar las políticas públicas. Si hemos llegado a tener jornadas de 8 horas, es porque la pedimos, la luchamos los obreros y la política pública llegó porque había una lucha. Y esa lucha tiene que existir. Y la política pública tiene que tomar ese tipo de decisiones, es decir, no, los 8 horas de trabajo no son las 8 horas fundamentales. Tenemos inteligencia artificial, tenemos máquinas. ¿Por qué seguimos trabajando más que antes? Desde luego. ¿Cómo es comprensible? Sí, consumimos más, tenemos más cosas, etcétera, pero aún así no es, hay algo que está descolocado y hay que empezar a decirse que la naturaleza es lo principal. La naturaleza y el ser humano hay que protegerla. Y para protegerlos no hay que proteger al capital y pensarlo todo en modo económico, sino en modo de supervivencia, sobrevivir a un momento dado Claro. que ya no, si seguimos así no sobreviviremos. Mm. Entonces, esa parte para mí es muy importante. Hay que cambiar la cultura en general y la cultura de empresa, las dos cosas, a través de políticas, de políticas públicas. Mm. Marta, ahora que estás conciliando, ¿no? De una manera así, vamos a llamar peculiar, ¿no? Con un pie en Extremadura y con otro pie en el resto del mundo, ¿no? Cuéntame un poco cómo concilias tú si quieres, cómo es, un poco también por qué estás ahí. Esta pregunta la voy a improvisar un poco ahora. Un poco por qué decidiste conciliar de esta manera y también me lo hilas un poco ahí con, bueno, cuáles son las luchas que te están ahora moviendo a ti, ¿no? ¿Cómo concilias desde esta manera tan peculiar que es tan tuya ahora, ¿no? Y, y cuáles son las luchas. Pues es muy peculiar, justamente porque yo lo hablo mucho con mis amigos que son militantes en otros países y digo, yo vivo en una doble vida. Como un poco cuando estoy en Extremadura, la gente me dice, me habla de cosas banales de todos los días que encantada y que no quiero que cambie, que me preguntan por cosas como va tu hijo, qué tal las notas y tal.
y por otro lado yo tengo el teléfono en otro idioma, hay gente que me está diciendo acaban de encarcelar a tu amiga X, Y o ha salido el fallo de justicia que tu amiga va a ir 3 años a prisión. Seguimos sin tener noticias de un amigo que se ha pasado por el mar y creemos que se ha ahogado, etcétera. Vivo en dos mundos paralelos y esos dos mundos paralelos no se pueden comprender y no tienen acceso el uno al otro. Porque claro, la gente, cuando yo estoy en Túnez y estamos en pleno militancia, organizando un montón de cosas, haciendo estudios, hablando con gente, tal, pues yo tengo una vida que no tiene nada que ver con la que tengo aquí. Pero claro, mientras las 8 horas que le he hecho a mi trabajo, yo estoy en esa vida, en la que hay que seguir trabajando para que dejen de quitarle derechos a los defensores humanos, hay que trabajar sobre cosas en las que nunca creía que iba a trabajar. Eh, y esta parte es muy dura, porque hay veces que la gente de aquí no puede entender el dolor que tú puedas sentir con cosas que están pasando del otro lado del Mediterráneo, porque en realidad, bueno, a vosotros a lo mejor nos interesa, pero tener a gente que va a la cárcel o que los arrestan o que te llegan a la asociación en la que tú estás, un montón de policías y ponen a todas tus compañeras de trabajo en fila y empiezan a hacerle preguntas, pues son momentos de estrés muy, muy grandes que tú estás al otro lado del país, no, del otro lado del Mediterráneo y lo estás viviendo fatal. Por ejemplo, en noviembre del año pasado estaba haciendo una entrevista con unas compañeras de una asociación feminista y la policía llegó. Sirena, entraron rompiendo la puerta, etcétera. Claro, es un momento de tensión. Yo empecé a llamar desde España, a llamar a todas las otras asociaciones feministas, decir que estaban interviniendo, era justamente el fin de semana antes de las elecciones, y todas las asociaciones recibimos una carta para decirnos que o dábamos todos los papeles que necesitaban o que nos cerraban las puertas, etcétera. Y claro, esa es una vida que tú llevas y en paralelo te llevas una vida de vas a buscar al niño al cole y preguntas a la madre del niño de al lado, oye, ¿qué tal matemáticas? Mira, el examen era difícil, etcétera. Claro, esa vida es un poco complicada en el hecho de que, vale, yo aquí no soy Marta militante feminista antirracista, no lo soy, porque la gente no me conoce, porque nunca he hecho militancia en España, ni siquiera lo he hecho en español. Yo creo que es la primera vez que hablo en español del trabajo que yo hago. Entonces, claro, la gente, hay veces que te dice, pues, ¿y por qué estás tan preocupada? Si tú estás aquí Ya. también. Digo, ya, bueno, yo estoy muy bien aquí, pero claro, nosotros nos vinimos justamente porque allí ya no estábamos bien. Y esto me apetece contarlo porque me parece que la situación en España ahora es lo que hemos vivido allí. Nosotros nos vinimos de Túnez porque hubo persecución a personas negras, migrantes, en las que se dijo justamente el mismo discurso que estamos teniendo en Torre Pacheco hoy en España, sobre que los inmigrantes vienen a robar, que van a cambiar la Las leyes. población, que de aquí a unos años vamos a ser todos moros, que van a recuperar al Andaluz. Todo eso yo lo he escuchado, pero con las personas negras subsaharianas, que Mm. estaban intentando cambiar la población árabe-musulmana para que dejaran de ser árabes, que querían conquistar, que violan a las mujeres, todo lo mismo. Y pasó lo mismo que ha pasado en Torre Pacheco, pero a nivel monstruo. ¿Por qué? Porque el presidente salió diciendo burradas racistas, salió diciendo que, Azotó ese discurso, ¿no? Es claro, como lo... institucionalizó un racismo que estaba ahí, latente. Y entonces aquello acabó con mi marido no saliendo de casa durante un mes, mi hijo sufriendo insultos en el colegio y nosotros con una crisis humanitaria de cientos de mujeres que nos venían a los servicios llamadas por teléfono de una crisis humanitaria. Yo nunca había vivido, yo no hago atención directa, mi trabajo nunca ha sido atención directa, siempre cuando ya ha pasado todo yo vengo a hacer entrevistas para que me cuenten lo que ha pasado. Y ha sido durante un mes mi teléfono eran 300 llamadas al día para ver cómo podíamos solucionar, darle comer a gente, sacar a gente de casas que los estaban intentando acribillar, etcétera. Cosas muy duras que nos hicieron irnos del país. No, quedamos durante un año esperando que las cosas mejoraran un poco y ya vimos que no. Ya vimos que la policía te para, no te quieren dar los papeles, la gente, tus vecinos empiezan a tratar a tu marido y a tu hijo de forma diferente cuando hace un año sus hijos venían a nuestra casa y tal. Y claro, yo vengo a España y me encuentro con los discursos de Torres Pacheco y se me cae el alma. Ya, Y al mismo tiempo hay muchas veces que llamo a mis amigos tunecinos y digo, es que sea, ahora le está tocando a la gente como vosotros, por ya. nosotros. Y esto es un bucle infernal, porque es que en realidad Total. ayer compartí una cosa en Instagram que en los años finales de los años 90 había ultranazis que expulsaban españoles de Alemania.
Y siempre ha sido así, y si dejamos que la extrema derecha siga avanzando, pues siempre va a ser. Entonces, ese fue el problema que nos mandó aquí, que era la solución que teníamos más fácil de irnos a un sitio en el que mi marido y mi hijo no pudiesen ser deportados al desierto porque no tenían el pasaporte del color que quisiera. Qué horrible, ¿eh? Entonces, claro, eso a lo mejor hay muchas veces que la gente le cuesta entenderlo y que muchas veces te dicen, ah, no sé por qué te quejas del racismo en Extremadura, si de donde vienes es peor. Le digo, mira, el racismo está en todos lados. Y si no es contra los negros, contra los moros, contra los gitanos, etcétera. Y es el mal del siglo XXI, es el racismo y la xenofobia y la extrema derecha. Y si seguimos así, va a ir a peor. Ayer me crucé a varias musulmanas y claro, me estoy diciendo, ya empiezan a decirme que me quite el velo. Llevo aquí toda la vida. Aquí, en un pueblecito. Pues imagínate las que viven en ciudades que les tiran del velo, ¿qué tal? Es Entonces, que no me lo puedo, es que a mí me da mucha vergüenza porque lo he ido combatiendo en todos los países. Me pasó en Bélgica igual. En Bélgica, cuando yo llegué, llegaron un montón de tunecinos después de la revolución y estuvimos trabajando mucho con la asociación para los reintegrarlos y cambiar la imagen que tenía de... la gente tenía una imagen de los tunecinos que venían a robar, a violar y a vender droga. Y hemos estado trabajando sobre eso. Y me parece que cada país al que voy tenemos siempre el mismo problema, que es que no es nada innovador, es que siempre es por decirlo así, siempre es la misma mierda. Solo cambia quién es la víctima y quién es el victimario. Y en realidad, pues ya a nosotros nos da mucho... Ayer me llamaba una amiga tunecina y me dice, ¿dónde nos vamos? Si es que en mi país, en su país no nos podemos quedar, en mi país no se puede quedar tampoco. ¿Dónde vamos? Al final, porque hay una que también, incluso en la gente de izquierda, decir, es que cada uno se tendría que ir a su país y así no habría problema. Y yo, claro, yo los miro y les digo, bueno, ¿y con los mestizos qué hacemos? Mi hijo tiene tres nacionalidades, es belga, español y guineano. ¿Dónde lo mato? ¿Lo corto en trocitos y un cacho para cada Pero lado? qué absurdo. Es que además, quiero decir, el problema no es que las personas se muevan, el problema es que expoliamos países, empobrecemos territorios, necesitamos a Es que en el fondo necesitamos que venga gente a la que poder explotar. O sea, necesitamos, quiero decir, el sistema lo único que está haciendo es criticar algo Explotar. que él necesita y que está propiciando. Es como es lo más absurdo. Yo a mí también me... El problema ya es que estamos viviendo en una sociedad cada vez más individualista y cada vez más, cuando hablamos, la mayoría de las veces te dicen, y esto, habiendo estudiado comunicación e información, te digo, ya ninguna información es creíble. Todo te dicen, eso es la izquierda, eso es la derecha, esto, lo otro, y al final las verdades que siempre han existido, por las que siempre hemos luchado del antirracismo, del anticapitalismo, el antifascismo, se están diluyendo en todo lo que es esta miseria social en la que si tenéis problemas económicos no es la culpa de los pobres, suele ser la culpa de los ricos, siempre ha sido así. No sé cómo no nos van siempre, y claro, lo dicen mucho, ahora mismo no tenemos conciencia de de clase. obrera, conciencia de clase, etcétera, pero sigue estando, las clases siguen estando ahí. Si Total. tú te tienes que levantar todas las mañanas para ir a trabajar, eres clase obrera. Puedes tener un Audi en la puerta de casa, pero Y eres te puedes clase ir de vacaciones a matar las a cañas si Tahití si quieres. quieres. Pero Pero es así, y claro, eso hasta que la gente no vea que en realidad el que viene de fuera no va a venirte. Y luego te saca lo de las paguitas, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora para acabar un poco con lo de las luchas que me animan ahora mismo, es que tengo todos los frentes abiertos. Yo no sé cómo es que tengo que hacer de la sensibilización antirracista en mi pueblo y en Túnez. Y estoy trabajando también en Madagascar y tengo que trabajar allí también sobre los derechos humanos. Trabajo mogollón sobre gordofobia, trabajo sobre feminismo, sobre violencia de género. Entonces tengo un montón de francos abiertos y ninguno va bien. Y hay muchas veces que hoy estábamos hablando del burnout militante, que es que como tenemos tantas cosas que abiertas y tú dices, es que no sabemos por dónde tirar y cuáles son las soluciones a abrir todo esto. Y conciliar eso y, por ejemplo, esta conversación yo la estoy teniendo en Moraleja, pero eso mismo es un problema, porque este tipo de conversaciones yo creo que no tengo pie a tenerlas nunca aquí, No, porque es muy difícil, no porque la gente no sea inteligente, ni muchísimo menos, ¿eh? no.
es simplemente porque no hay espacios políticos. Los únicos espacios políticos están ocupados por los partidos políticos. Plan de, si te quieres ser militante, tienes que ser en una ciudad. No puedes militar por los derechos humanos en un pueblecito, tú aquí, tú sola. Y eso es una pena, porque si tuviésemos espacios en los que las mujeres se reúnen, pues muchos de los problemas que las mujeres creen que los tienen ellas solas, se darían cuenta de que esos problemas los tenemos. Mm. ¿Qué es lo que pasa con la violencia? ¿Qué es lo que pasa con las violencias obstetricales, con la conciliación, etcétera? Y yo siempre hago, esto todavía no lo he hecho aquí, pero en todos los países en los que he vivido siempre hago reuniones de mujeres. Mujeres que no sean feministas, me da igual. Yo todas las amigas chicas les decía, oye, venir y comemos sushi. Yo las encontraba con sushi. Si eran musulmanes y no bebían, no decía nada del vino. Si eran francesas o occidentales, decía de vino. Entonces, el caso era reunirnos y hablar. Y muchas veces no era ni feminista en ello, no íbamos a hablar de feminismo ni cosas, pero era tener espacios en los que las mujeres nos reunimos y hablamos. Aquí lo hago con un par de amigas y tal, pero esos espacios son muy importantes, incluso los pueblos, y hay pueblos que lo hacen. Bueno, la Mueda lo hace, y yo creo que esas alternativas presentes en los pueblos hay que fomentarlas, decir, y aplaudirlas porque no existen, porque no hay espacio para ellas y son importantes para declarar que, oye, pueblerina, pero no me callo, y sé más de política que el... Pues esa parte yo creo que la reivindicación de los pueblerinos, eso no llega todavía. Porque claro, nosotros nos fuimos del pueblo a lo mejor a los 17 años y a mí me han dado mucha tralla A mí en también. Salamanca, por ejemplo, diciendo que nosotros en Extremadura íbamos en burro y te hablaban de las urdes y de que éramos consanguíneos y bueno, de todos los colores. Las he visto cuando llegué a la universidad y claro, tienes una especie de rechazo contra el hecho de ser de pueblo y venirme aquí también me dijo, no, es que ser de pueblo no ha sido nunca malo. Ser de pueblo tiene muchas partes buenas y muchas partes malas, como todo. Pero no, claro, nosotros no hemos tenido cosas que es muy básico. Yo tengo amigos ahora que han nacido en capitales y que tenían, sus padres eran feministas, que eran gente Es otra política, realidad. y claro, ellos han tenido acceso a lo que era la sociedad civil que yo no sabía ni qué era. Y yo, entonces, claro, sí, pero eso también se puede crear en pueblos. Hay que reivindicar el hecho de que eso se pueda crear en otros sitios que las ciudades. Las ciudades no son el país, los pueblos también lo son. Yo en todo caso estoy muy contenta que haya vuelto, aunque sea temporalmente, ya que sea de manera intermitente. Creo que hace mucho bien a todas las criaturas que crecen en Moraleja tener referentes y personas como tú cerca, que puedan de vez en cuando, bueno, pues tener otros discursos, aunque sea, aunque tú me digas, es que yo estaré de cosas que no puedo hablar, yo sé que cuando tú estás hablando con otra persona que va a buscar a su hijo o a su hija al cole, lo que tú puedas decir va a ser diferente a lo que pueda decir cualquier otra mamá o cualquier otro papá. Quiero decir, y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante que haya pequeños referentes que abran espacios de libertad. Entonces, en cualquier caso, muchas gracias, Marta, por estar Muchas aquí con gracias a ti. nosotras, por Un volver placer. a un poco a la ruralidad extremeña y... y nada, ha sido un placer. Yo me quedaría horas hablando contigo. Además, tenemos hay como un recorrido personal, profesional que se ha ido como Parecido, sí. cruzando en espacio y me resuena muchísimo todo lo que nos cuentas de manera tan clara y tan contundente. Muchísimas gracias por la invitación y espero poder seguir escuchando y que nos sigáis presentando a mucha gente, que eso siempre hace bien. Mm. Te esperamos en el Festival de Teatro en 3 semanas. Empezamos el 7 el 7 o el 3 empezamos el 3 de agosto, así que te Claro, espero por este allí. año no falló, este año no falló. Y muchísimas gracias de hacer posibles esos espacios en pueblecitos de aquí al lado y que hace mucho bien, la verdad es que sí. Muchas gracias, Marta. Venga, muchas gracias a Un abrazo. vosotros.